Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Nuevamente continuamos con una unidad, la segunda unidad de nuestro material, y empezamos ahí con el que es factorización y con el primer caso que es factor común. Primeramente vamos a dar una introducción de lo que es factores y cómo se obtiene ese proceso, o qué es un factor o una expresión factorizada, y luego vamos a lo que es factor común monomio y el otro tipo de factor común también que vamos a tener. Entonces aquí, primeramente la definición de factores, ¿a qué se le llama factores? O también se le llama divisores. De una expresión algebraica se le llama así a las expresiones que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una expresión algebraica así como esta, esto, y la expresión factorizada sería esta expresión. Factorizada porque se expresa como producto, ¿sí? como multiplicación de factores, se le llaman a esto. Descomponer en factores o factorizar una expresión algebraica es convertirla en un producto, es convertir en una multiplicación que indica indicado de sus factores. O sea, es una multiplicación entre sus factores. ¿Qué vienen a ser factores? Y vienen a ser también sus números o sus expresiones por el cual se puede dividir. Por eso dice acá factores o divisores. En este caso nos da un ejemplo, ¿verdad? Para poder entender de cómo es una multiplicación o factorización. Allá el producto dice, allá el producto, o sea, esta expresión, hay que multiplicar y descomponer en factores primos por dos procesos inversos. Si nosotros multiplicamos esto, nos va a dar un resultado que tenemos acá. ¿Y cómo se calcula este? Como yo sé que esto es realmente, aquí me falta el cuadrado. Es una diferencia de cuadrado, acá me dé marcador, y no queda bien así. Entonces, aquí. Como yo sé que es una diferencia, al multiplicar esto es una diferencia de cuadrado. Me queda ahí x al cuadrado menos a al cuadrado. Y otra vez esto multiplicado por 3, haciendo la propiedad distributiva, me queda esta expresión. Por eso dice que de esto al multiplicar me da este resultado. Por eso nos indica así. Ahora, si yo quiero factorizar, entonces dejar como factores, entonces sería este el proceso. Es el proceso inverso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso de factorización de expresiones algebraicas? Y normalmente vamos a tener así, que es la primera expresión, como nos indica por acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y esta suma o resta de términos sucesivos vamos a convertir en una multiplicación. Eso es lo que vamos a hacer aquí, donde nos indica factorización. Y tenemos varios casos. Y depende de la cantidad de los términos o de las expresiones que tenemos indicados, vamos a aplicar tal caso. Para eso debemos de saber las características de cada uno de los casos de factoreo que se nos va a presentar. O sea, entender, comprender y saber las características entonces de las expresiones algebraicas para cada caso de factoreo es lo que nos ayudará a factorizar cada expresiones que se nos indican. Entonces, dejar así viene a ser la parte factorizada de esta expresión. Bien, vamos a continuar con lo que es factor común. Antes de comenzar con el factor común monomio, vamos a ver primeramente lo que es factor común. ¿Cómo se determina un factor común? Y bueno, este primer paso que debemos de aprender es que sea un polinomio de 2 o más términos. Y luego el segundo paso es sacar el factor común
o divisor común de donde de todos los términos del polinomio, ya sea signo, coeficiente, que es la parte numérica, o la parte literal, o todos ellos vamos a tener como factor común. Luego, en el siguiente paso es determinar el factor común de la parte del coeficiente, cómo se determina, y luego de la parte literal. Bueno, y el factor común o el divisor común del coeficiente es el número que le divide a todos los coeficientes, y ese es el divisor común. Y en la parte literal se ve también la parte de las letras. Tenemos que observar cuál es la letra que está en todos los términos, o la parte literal que está en todos los términos con su menor exponente. Eso es lo que se elige para el factor común de la parte literal. Y ese es el caso que nosotros vamos a ver para lo que es factor común. Ahora, vamos a ver el primer caso, porque cuando se refiere a factor común, vamos a tener tres casos: factor común monomio, factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Entonces, tres casos es lo que vamos a tener de factor común. Y primeramente, como acá nos indica, ¿verdad?, que primero vamos a tener el factor común monomio. ¿A qué se refiere eso? Y bueno, ya su nombre nos indica divisor común, pero ese divisor común va a ser un monomio. Del polinomio en sí tenemos que sacar entonces un divisor común, ya sea número, letra, signo o todos ellos. Bien, acá nos presenta un ejemplo donde tenemos una figura, es un rectángulo, y tenemos dos, este rectángulo se divide en dos, que estos números que están aquí dentro y viene a ser la superficie. Como se fijarán ustedes, está en m al cuadrado, o sea, no sería i metros al cuadrado, sino que sería otro número multiplicado al 12, pero está elevado al cuadrado. Y aquí también tenemos m y n por 32. Y tenemos entonces el área de esta figura. ¿Cómo yo voy a saber cuánto es el área de estos dos? Y voy a sumar esta figura, su área, más de esta. Entonces aquí voy a expresar el área. Es 12m al cuadrado más 32mn. Recordemos que aquí hay una multiplicación que no hace falta ni escribir, solamente que cuando vamos a reemplazar los números, sí debemos de saber que está multiplicando. Y nos pide calcular largo y nos pide calcular ancho, pero sí nos da su superficie, su área. Sabemos que el área de la figura, del rectángulo, es largo por ancho, por eso escribí esto ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, y acá el área en su descomposición en factores es largo por ancho, pues todos son factores. Quiere decir que tenemos que factorizar esta expresión que viene a ser el área para saber cuánto es largo y cuánto es ancho, que es lo que nos pide ahí. Entonces, vamos a escribir esta expresión aquí. El área que es 12m al cuadrado más 32mn. En los pasos que yo les cité, y ustedes tienen su material, es el primer paso que nosotros debemos de ver aquí, es si tenemos un factor común o divisor común entre los coeficientes, y después vamos a ver entre las partes literales. En este caso los dos números son positivos, entonces acá vamos a tener un positivo. Entre 12 y 32 debemos de buscar el divisor común, el mayor divisor común, es decir, su máximo común divisor. Y bueno, se puede hacer con un cálculo auxiliar, buscando el divisor común. Calculamos por el máximo común divisor el factor común.
el mayor número que divide exactamente igual al 12 y al 32. Y entonces probamos primeramente con el 2. 32 dividido 2 me da 16. 12 dividido 2 es 6. Quiere decir que este 2 es divisor común del 12 y del 32 porque a ambos le divide. Entonces voy a expresar en círculo porque es divisor común de los dos. Luego, otra vez esto entre 2. 16 dividido 2 es 8, porque 8 por 2 da 16. Y 6 dividido 2 es 3. A ambos números otra vez le divide, quiere decir que este 2 es divisor común de estos dos números. Ahora vuelvo otra vez a dividir entre 2. 8 dividido 2 es 4 y 3 dividido 2 no se puede. Este ya no es divisor común porque no le divide al 3, entonces no voy a marcar en círculo. Divido otra vez entre 2 porque el 4 se puede dividir todavía entre 2, no se puede acá el 3, no es tampoco divisor común. Luego divido otra vez este 2 con 2 y me queda este 1 y acá no puedo hacer nuevamente. Quiere decir que estos números que están acá no es divisor común, no le divide al 3. Y luego el 3 se puede dividir con el 3 y me da 1. Pero el 3 tampoco es divisible, o sea, no es divisor común porque no le divide a los dos exactamente. Quiere decir que nosotros tenemos acá como divisor común es 2 al cuadrado. O sea, nuestro máximo común divisor es 2 al cuadrado, que viene a ser 4. Entonces, este 4 es el divisor común del 12 y del 32. Y voy a expresar acá. Y es positivo. El máximo común divisor es 4 de estos dos. 4 por 3 me da 12 y 4 por 8 me da 32. Luego, entre las letras, voy a mirar ahora entre las partes literales. Y tiene que estar en todos los términos porque debe ser común. Común significa que está en todos los términos. Y con su menor exponente, decía en la teoría. Entonces, acá tenemos m al cuadrado, acá tenemos m a la primera, y aquí entonces viene con m a la primera. ¿Qué pasa con n? Y n está en el segundo término, en el primer término no está. Por lo tanto, no es común porque faltó en uno de los términos. Entonces queda así. Voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque este es mi factor, ¿sí? Mi divisor común, mi factor común. Y como este factor común en este caso es un monomio, por eso le llamamos factor común monomio, porque lo que extraemos de aquí es monomio. El divisor común es monomio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para qué escribimos este por aquí? Y vamos a multiplicar. ¿A qué vamos a multiplicar? Y a un polinomio. ¿Y cómo yo voy a saber si es un polinomio? Porque me sale de esto. La misma cantidad de términos me va a salir aquí. Entonces vamos a dividir 12m al cuadrado con 4m. Vamos a dividir entonces de esta forma. O sea, cada uno de los términos que tenemos aquí como polinomio vamos a dividir por el factor común. Y su resultado vamos a colocar aquí. Entonces, 12 dividido 4 viene a ser 3. Voy a colocar aquí. M al cuadrado dividido m es m. Recordemos que en la división de las partes literales se restan los exponentes. Luego, más dividido más me da más. Y 32 dividido 4 es 8. Mn dividido m, se tachan estos dos porque se dividen, me queda n. Desde ahí me sale también dos términos, que es la misma cantidad, así como les indiqué, y es un polinomio, y viene a ser el cociente de la división de este polinomio con el factor común. Y acá ya me sale ya la multiplicación de dos factores. Por eso escribimos esto entre paréntesis porque está multiplicando a 4m. Entonces queda así indicada, ya queda factorizada. Se voy a borrar para que se pueda entender. Ya queda ahí factorizada entonces esta expresión. Es decir que este polinomio convertí en una multiplicación.
Y bueno, aquí factorizamos, pero nuestro ejercicio nos indica calcular largo y ancho. Y bueno, esto, el primero, sería nuestro ancho. Y este que con un número más grande, con una suma, sería largo. Entonces aquí colocamos ancho es igual a 4m. Y largo sería entonces es igual a 3m más 8m. Entonces quedaría ya así expresada la situación que nos indicaba aquí para calcular. Bueno, aquí tenemos el otro ejemplo, donde nos indica descomponer en sus factores 10b menos 30ab al cuadrado. O sea, este es un polinomio de dos términos. Debemos descomponer en sus factores. Es decir, que tenemos que expresar como un producto. Y aquí tenemos, escribí otra vez esa misma expresión aquí. Para buscar su factor común, debemos de buscar el máximo común divisor entre los números y luego buscar entre las letras. Entre los signos no tenemos problema, se va a quedar con el signo más porque nos conviene. Aquí tenemos más y menos, entonces dejamos con el signo más el factor común. Entonces el cálculo auxiliar sería entre 10 y 30. Para algunas personas seguramente ya se va a dar cuenta que el mayor número que divide exactamente al 10 y al 30 es el 10, porque 10 por 1 es 10 y 10 por 3 es 30. Si eso ustedes pueden reconocer, ya pueden poner directamente aquí el 10. Pero para otra persona es necesario todavía hacer este cálculo, entonces vamos a hacer esto. Buscar el máximo común divisor. Entonces esto dividimos entre 2. 30 dividido 2 viene a ser 15 y 10 dividido 2 viene a ser 5. Es decir que este 2 es divisor común de 10 y 30, entonces voy a encerrar en círculo. Y luego este 5 y 15 no se puede dividir entre 2. Y voy a probar con 3. 15 dividido 3 me da 5, pero el 5 no se puede. No voy a encerrar en círculo porque no es divisor común de los dos números. Pero con el 5, que estos son divisibles, estos números son divisibles con el 5, entonces sí es divisor común y encierro en círculo. 5 dividido 5 es 1 y 5 dividido 5 es 1. Entonces de ahí puedo determinar que mi máximo común divisor es 2 por 5, que es 10. 2 por 5 es 10. Y este 10 es lo que tenemos aquí. Y ahora buscamos entre las letras. Ya conocemos cuál es el máximo común divisor, el número más grande o el número mayor que divide exactamente igual a estos dos números. Así que se encuentra entonces el factor común o el divisor común, como decía en la teoría. Y luego entre las letras tenemos el común, acá en los dos términos b, con su menor exponente, decía en la teoría. Entonces ve a la primera. A no es común porque no está aquí. Si no está acá, entonces no es común. Si se encontraba aquí A, entonces acá A es común. Luego ya escribo el por y seguido de un paréntesis. ¿Qué voy a poner dentro del paréntesis? Y el resultado de la división. ¿De qué? De este polinomio con el factor común. Siempre ese es el procedimiento. Se divide cada término del polinomio por el factor común y su resultado se pone aquí. Entonces 10b dividido en 10b es 1, se tacha, es 1, se escribe ese 1 porque queda solamente ese número 1, entonces se escribe menos 30 dividido 10 es 3, ab al cuadrado dividido b es ab. ¿Por qué? Porque A no tiene acá con qué dividirse, entonces se baja y B al cuadrado con B sí se divide y se restan los exponentes de la división, entonces B a la primera y quedaría así. Entonces esta es la parte factorizada, aquí nos indica el por de esta expresión polinómica.
De esta forma entonces se van haciendo los trabajos de los casos de factoreo. Un ejemplo más que puedo presentar es por lo que se refería aquí, 3am al cuadrado menos 3a, solamente 3a. Voy a escribir m, entonces para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa. Acá tenemos también dos polinomios, dos términos nada más. Y en este caso se ve que el factor común o el divisor común es 3. Entonces voy a expresar directamente aquí 3. Ay, perdón, el paréntesis todavía no. Es 3. Ahora voy a expresar la parte literal. A y A. En los dos términos tenemos A. A a la primera. Entonces es común A. Voy a expresar aquí A a la primera. Luego M. En los dos términos tengo M. Pero M con su menor exponente. Entonces voy a expresar aquí M. Y ya expreso la multiplicación y seguida un paréntesis donde voy a colocar los resultados de la división de cada término por el factor común. Entonces aquí 3am al cuadrado dividido 3am. Se tachan esto porque es una división. Y entre las m al cuadrado y m me va a quedar m porque se restan los exponentes en la división. M, no hace falta colocar ese 1 que salió de 3a con 3a porque sabemos que este es el coeficiente 1. Menos, y luego 3am dividido 3am se tachan al dividir y queda 1 y expreso ese 1. Entonces aquí también ya tengo una expresión factorizada. Siempre ustedes deben atender que si acá yo tengo dos términos, acá también me tiene que sobrar la misma cantidad de términos. No se coloca solamente m, porque el 1 no se pone, algunos dicen eso no. El 1 no se coloca cuando aparece otro número ahí. Pero si el 1 solamente queda en el término, sí se escribe, sí se coloca, como en este caso también. Y bueno chicos, espero que hayan comprendido este caso de factoreo que es el factor común monomio. Es para analizar, comprender, pero sobre todo atender y cuando se está desarrollando el ejercicio. Y bueno, de mi parte es todo. Espero sus trabajos y fuerza chicos, que ustedes pueden. Los quiero mucho y un abrazo.